Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al episodio número 6 de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a ver no una planta, pero un animal que encaja perfectamente con nuestros discursos. Es el Lincilius alvarius o Bufo alvarius, más conocido como sapito psiquedélico. El Lincilius alvarius es un anfibio semiacuático de la familia Buffonidae. Es un sapo nativo de Norteamérica. Puede encontrarse desde la parte sur del desierto de Arizona en Estados Unidos hasta la parte del desierto del Sonora en México. Es un sapo de comportamiento nocturno y durante la mayor parte de los meses, desde septiembre hasta abril, permanece bajo la tierra en estado de hibernación. Estos sapos tienen unas glándulas parotoideas de gran tamaño que segregan una sustancia viscosa de color lechoso, secreciones que los sapos segregan con el objetivo de ahuyentar a sus depredadores. Este veneno contiene más de una decena de compuestos triptamínicos, entre ellos la bufotenina y la 5-metoxidimetiltriptamina o 5-MeO-DMT, dos potentes sustancias psicodélicas, aunque no tenemos pruebas ciertas que la bufotenina sea psicodélica. La peculiaridad de Lincilius alvarius es que sus secreciones son las únicas que contienen 5-MeO-DMT entre todas las especies de sapos conocidas. Para los pueblos yaquis del desierto del Sonora, el sapo tiene una gran importancia cultural. Tradicionalmente informan que nunca han utilizado el veneno del sapo como sustancia psicoactiva y han indicado que la narración del uso cultural histórico es una mentira. Estos relatos han dado lugar a una práctica moderna de fumar veneno del sapo que se ha popularizado entre la comunidad psicodélica. Debido a la preocupación por la sostenibilidad de Lincilius alvarius, se recomienda buscar fuentes vegetales o sintéticas si se desea probar la 5-MeO-DMT. Y ahora vamos a ver las formas de usos. Por vía fumada vaporizada, la 5-MeO-DMT presenta unos efectos inmediatos a los pocos segundos y muy cortos, de máximo 20-25 minutos, aunque de una intensidad a menudo inesperada y sobrecogedora. Por vía esnifada, los efectos suelen ser más progresivos y menos sobrecogedores, de duración entre media hora y una hora. Y ahora vamos a ver los efectos. Tenemos una variación extrema en la percepción, una sensación de unidad cósmica, de acceso a una conciencia no dual. Hay profundas experiencias espirituales, sensación de morir y acceder a un estado como lo del nirvana de la tradición budista, pérdida de la sensación de identidad y disolución del ego. También debido a la rápida e intensa instauración de los efectos y a la posibilidad que emerjan a la mente traumas pasados, la experiencia puede resultar abrumadora y tal vez traumática por algunas personas. Durante la experiencia pueden producirse movimientos, así como la expresión involuntaria de sonidos, como gritos, cantos o lloros, sin que la persona sea consciente de ellos. Tanto la 5-MeO-DMT como el veneno del Lincilius alvarius implica riesgos para la salud que es importante tener en cuenta. El primero es que la combinación con betacarbolina puede resultar fatal, aumentando mucho sus efectos. Es mejor esperar por lo menos 24 horas si se ha tomado ayahuasca antes, o en mi personal opinión es mejor no combinar nunca ningún tipo de sustancia. Y segundo, la presencia de un cuidador sobrio que mantenga la seguridad física de la persona que está tomando 5-MeO-DMT es muy recomendable. Esto ayudará también a crear un setting, un contexto mucho más confortable. Esta desaparición de la conciencia de sí mismo o disolución del ego son experiencias y conceptos muy difíciles de explicar y sobre las que es muy difícil mantener algún tipo de control. Como con cualquier otra sustancia psicodélica, es siempre importante tener en cuenta el estado mental previo y el contexto en el cual se va a realizar la experiencia. Y terminamos el video con dos datos curiosos. El primero es que algunas esculturas y representaciones aztecas que datan del año 2000 a.C. ponen gran atención en las glándulas parotoideas de los sapos, que es donde se encuentran las secreciones psicoactivas. La segunda es que la 5-MeO-DMT está presente en diversas variedades botánicas, como en distintas especies de virola, de anadenanthera y de phalaris, plantas que se han utilizado en preparaciones de rapé psicoactivo desde la antigüedad. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias por seguirme hasta aquí. Le invito a ver la descripción si quieren ayudarme con una pequeña donación en Bitcoin, Ethereum o PayPal. Y si quieren aprofundir el argumento, por favor dejen un comentario y le voy a contestar. Muchísimas gracias.